hemos visto sumas de Riemann, hemos visto sumas de Riemann. Recuerden que las sumas de Riemann son una aproximación para el área bajo una curva. Después vimos que estas sumas de Riemann se relacionan con la integral definida. En el sentido de que el límite de una de estas sumas de Riemann es una integral definida. Cuando n tiende a infinito de una suma de Riemann, al valor al que se aproxima es la integral definida. Si esta suma de Riemann, conforme la n tiende a infinito, no se aproxima a ningún valor, entonces la integral no existe. Pero en el caso en el que existe, pues es el valor de este límite. ¿Sí? Vimos también, bueno, esta es la parte que más nos interesa trabajar en el curso, ¿no? Ya les había mostrado un ejemplo de cómo calcular una integral de este estilo usando una integral definida usando el límite de una suma de Riemann. Les había comentado también que esta definición de la integral definida solamente la vamos a usar en este curso para calcular integrales muy sencillas, integrales que son polinomios, integrales de polinomios, que son cosas del estilo x a la n menos 1, x a la n menos 1, etcétera, hasta 1 a la x más a 0. ¿Sí? Este es un polinomio. Por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 1 es un polinomio, x más 1 es un polinomio, etcétera. Este tipo de funciones son las únicas que vamos a resolver usando la definición del límite de la suma de Riemann para encontrar esta integral. ¿Okay? Entonces ahorita les voy a mostrar unos cuantos ejemplos de cómo se hace este límite, de cómo se hace este límite para encontrar el valor de una integral definida. Después de eso vamos a revisar las propiedades de las integrales definidas y ver qué más alcanzamos a hacer. ¿Okay? Si tienen preguntas o algo no queda claro, pues ya saben que me pueden interrumpir y ya les respondo, ¿sí? En el momento. Voy a hacer una integral definida entre los puntos a y b de la función, una función constante. ¿Ok? La función constante que voy a considerar es de x. Aquí podría haberle puesto un 1. Le pueden poner el 1 o no, no importa. Mientras sea un 1 no es necesario que lo escriban. Pero si hubiese sido otro número, por ejemplo el 2, pues ahí sí necesitan escribirlo, ¿no? Pero por el momento pues nada más es la integral de 1 desde x desde a hasta b. Esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito y la delta x tiende a 0 de la suma de Riemann desde i igual a 1 hasta n de la función que aparece en el integrando evaluada en x y multiplicada por una delta x. Entonces lo primero que tienen que hacer es pues calcular la delta x. La delta x habíamos quedado que era b menos a entre n, es decir, el límite superior, que es la b, menos el límite inferior, que es la a, y dividido entre n. Y en este caso la función f de x es igual a 1, es una constante. Esto que está dentro de la integral se llama integrando y es la función que vamos a estar usando en esta suma de Riemann. Entonces la x según aparece aquí era x0 más y veces la delta x. ¿Okay?
La x0 es donde empieza el intervalo, es decir, el límite inferior de integración, que es la a, más y veces la delta x, que es b menos a entre n. ¿Okay? Entonces esta es la xy. Por lo tanto, f evaluada en xy, como es una constante, pues es un 1. ¿Okay? Entonces no importó mucho si calculábamos esto de aquí, pero para los siguientes ejemplos sí va a ser relevante que escribamos esta xy. Aquí no fue importante porque no importaba que le pusiéramos en el argumento a la función, nos iba a dar un 1 porque es una función constante. Entonces sustituimos esta información aquí en la definición de la integral. Bueno, este de aquí, delta x tiende a 0, ya no lo voy a escribir porque de la definición de la delta x queda claro que cuando la n tiende a infinito, usando esta delta x se va a 0 cuando la n empieza a crecer, porque es un b menos a, es un número dividido entre n, y si la n se hace cada vez más y más grande, entonces este número aquí, que es la delta x, se va haciendo a 0. Entonces este de aquí ya no lo voy a poner, solo me va a importar esta n de acá. Entonces quedamos que esta es la suma desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en xy. La función evaluada en xy es igual a 1 y va multiplicado por la delta x, que es b menos a entre n. Entonces esto de acá, ¿qué es lo que notan de esa suma? ¿Qué tiene de particular esta suma de aquí? ¿Cómo son los elementos que estoy sumando? ¿Cambian? Si cambia la i, ¿estos de aquí van cambiando o no? Constantes. Son constantes, ¿no? No dependen de la i para nada. Porque recuerden que para hacer estas sumas, uno va cambiando la i desde i igual a 1 hasta llegar a la n, y se van sumando esos términos. Pero como aquí no aparece la i, entonces me está indicando que pues esos términos son constantes. Y si son constantes, los puedo sacar de la suma. Es decir, puedo sacar b menos a entre n, que multiplica la suma que va desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? La suma de 1. Esto lo pueden revisar en el video de las propiedades de la notación sigma de suma. ¿Sí les queda claro ese paso de ahí? Bueno, si tienen preguntas, recuerden que me pueden interrumpir. Entonces es una suma de 1 desde i igual a 1 hasta n, es decir, voy a sumar 1 n veces. Entonces el resultado de esta suma es n, porque recuerden que esto de aquí significa 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? Pues n. ¿Por qué son n veces? Porque empieza en 1 y luego cuando i vale 2, cuando i vale 3, etcétera, hasta que i vale n. Entonces son n veces las que aparece este 1. Entonces esta última expresión la simplificamos porque tengo algo que tengo una fracción dividida entre n y multiplicada por n. Entonces esa n se va a cancelar y me queda nada más b menos a. El límite de una expresión que es constante, es decir, si se fijan en esta expresión no aparece la n para nada, entonces quiere decir que conforme la n tiende a infinito, esta expresión se mantiene porque es una constante con relación a la n. Entonces esto es simplemente b menos a, y esta es la respuesta. Esto último de aquí abajo es la integral de a b de 1 de x. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Entonces se fijan cuáles fueron los pasos que seguí para llegar a este resultado. Escribí primero la delta x, cuál era la expresión de la delta x,
después la expresión de la xy y finalmente la función evaluada en la xy. ¿Por qué? Porque esta de aquí es información que necesito para escribir esta función evaluada en xy, y esta función evaluada en xy son las cosas que son los factores que me están apareciendo en la suma que tengo aquí, en la suma de Riemann. Me aparece la función evaluada en xy multiplicada por la delta x. Entonces, estos dos de aquí son los que necesito conocer para colocarlos, sustituirlos dentro de la suma, que es lo que hice en este paso de la derecha. El siguiente paso pues es simplificar un poco la expresión que aparece en la suma, ver si pueden simplificarlo. Por ejemplo, aquí me di cuenta que este término que está en paréntesis, como no depende para nada del índice de la suma, que es la i, entonces lo puedo sacar multiplicando fuera de la suma. El siguiente paso es realizar la suma. De aquí para acá hay que hacer la suma, y para hacer esa suma necesitan usar alguna de las tres fórmulas que les di. Bueno, seguramente si están trabajando en un ejemplo más complicado, pues tienen que usar otras fórmulas más complicadas, pero en este curso solamente vamos a estar usando alguna de las tres fórmulas que les di en el video de notación sigma de suma, que era para sumas del estilo y desde i igual a 1 hasta n de 1 es n, la suma desde i igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2, etcétera. Este tipo de expresiones. Había otra que era la suma de i al cuadrado desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado es n por, me parece que es 2n más 1 por, déjenme acuerdo, sí, me parece que es n por 2n más 1 por n más 1 entre 6, y por aquí había otra desde i igual a 1 hasta n de i al cubo, que era n por n más 1 entre 2 al cuadrado. Entonces, estas cuatro fórmulas de la suma son las que usan al momento de pasar de este paso a este de acá abajo. En esta situación estoy usando esta de aquí. En los siguientes ejemplos voy a estar usando esta y esta de acá. Y el siguiente paso pues es trabajar un poco la expresión que aparece aquí dentro del límite, que era b menos a, así nada más, que era lo que me quedaba, una constante. Es decir, realizar el álgebra, cancelar las cosas que pueda cancelar, en este caso esta n con este factor de arriba, y después el último paso es realizar el límite, tomar en cuenta el límite, que en este caso me dio b menos a, y ese resultado pues es la integral definida. ¿De qué otra forma podrían haber calculado esto? Pues haciendo una interpretación geométrica de la integral definida, ¿no? Como es la función f de x igual a 1 es una constante, quiere decir que por aquí está el eje de las y, este es el 1, este es el eje de las x, para acá está a, para acá está b. Entonces el área bajo esta curva pues es un rectángulo que tiene altura 1 y tiene base b menos a. Entonces la integral definida desde a a b pues es el área bajo la curva de esta función, que es el área de un rectángulo, y es b menos a. Ese es el resultado. Esa es la otra forma de calcular esta integral definida. Y si se fijan, pues esa interpretación de la integral definida como el área bajo la curva resulta ser bastante útil cuando son funciones muy sencillas. Por ejemplo, en este caso pues es una función constante y forma una figura muy sencilla de calcular, que es un rectángulo. Entonces estos pasos de acá fue mucho más rápido que realizar
el límite de la suma de Riemann para llegar a este resultado. Pero no van a poder usar este truco de hacer una interpretación geométrica de la integral definida para llegar a un resultado. No siempre lo van a poder usar porque a veces las figuras geométricas que se forman ahí son un poco más complicadas.